pasó que Cristina reventando las reservas este año y medio? Pero si no había reservas, ¿de qué me hablas? Bueno, ¿cómo no había reservas? Pero a ver, pero cuando Milei llegó, ¿cuánto eran las reservas? Todo argentino sabe que cuando llegó Milei las reservas eran menos 10.000 millones de dólares. Ramiro, y vos me decís que revienta reserva y digo, bueno, a ver, ¿cuántas quedaron? Menos 10.000 millones de dólares. Entonces, si el número es el mismo que cuando llegó, ¿cómo hablamos de que reventaron reservas? Desde el 10 minutos pasaron de las 11 de la mañana y la temperatura de este momento en todo el país es de 20 grados 3. Estamos con Diego Iglesias y tenemos como invitado para charlar estos 20 minutos a Ramiro Castiñeira, que es un tipo muy macanudo, pero tiene un gran defecto. Que la ve. Es Milei. Con lo cual, no sé qué prefiero. Si decir, bueno, te escuchamos y no te rompemos las pelotas. Cosa que puede pasar, te escuchamos y bueno, gracias, Castiñeira. Te escuchamos y te cuestionamos algunas cosas. O hacemos una batalla campal tipo café de caballito y nos cagamos a puteadas. Es tipo elige tu propia aventura esto, Ramiro. Claro, un intermedio, digamos. La del medio, sí, no, muy aburrido. La intermedia queda, está bien. Digamos, está bien. Claro, está bien. Vos podés elegir si ustedes dos son dos marxistas que creen el comunismo de Cuba y Venezuela, como me dijiste varias veces, y yo te cago piñas y bueno, y salimos en los medios. O te escuchamos. Te digo que eso le vendría muy bien a las redes de Radio Con Vos. Claro, pero ese corte. Pero no sé si a nosotros. No, a ustedes no. A ustedes le vendría mal, pero eso es secundario. A ver, quiero empezar por lo siguiente. A ver, la vez pasada que hablábamos de Cenital, yo te decía que una cosa que a mí me interesa, que a ver, si yo tuviera que definirme entre si soy ortodoxo o heterodoxo, así a grosso modo, que yo soy más heterodoxo que ortodoxo. Y creo que el Estado tiene que intervenir, que el mercado por sí solo genera mucha injusticia, bla, bla, bla. Pero que lo que más me interesó de este año y pico es el debate en la otra familia, en la familia ortodoxa, porque los grandes popes de la ortodoxia vienen marcándole a Milei ya desde la campaña cosas en las que dice, si vas por acá la vas a pifiar. Entonces, primero dijeron dolarización no, Milei los reputió, pero no les dio la razón porque no dolarizó. ¿Te acuerdas de esa solicitada de todos? Y después, durante un año y pico, le dijeron el esquema cambiario que estabas utilizando, el de crawling peg, etcétera, utilizando dólar blend y qué sé yo, va a terminar perdiendo muchas reservas y vas a tener una crisis seria y vas a tener que cambiarlo o vas a enfrentar una crisis seria. Después de mucha discusión, él siempre los putea, pero evidentemente cambió el 14 de abril el esquema cambiario en medio de un contexto que en términos de reservas era realmente crítico. O me parece que era realmente crítico. Ahora daría la impresión, o sea, que ellos volvieron a tener razón, o por lo menos desde mi punto de vista. Ahora él hace empieza el tercer round. Deuda con el fondo, esa deuda respalda las reservas, eso genera menos incentivo a comprar dólares, defiende y por cómo salió parcialmente del cepo, logra una cierta estabilidad de vuelta. Y aparecen lo que él llama los mandriles, por ejemplo, Carlos Rodríguez, que hace un tuit que a mí me resultó muy interesante diciendo las apuestas o las veces que el liberalismo llegó al poder en la Argentina tuvo un talón de Aquiles, que fue el tipo de cambio atrasado. Y hace, no sé si lo viste el tuit, pero hace toda una descripción de cuáles son las consecuencias, como eso, deteriora la industria nacional, además se abren para bajar la inflación se abre la economía, eso golpea más a la industria que ya está golpeada por el dólar atrasado, y en el medio de eso sufren trabajadores, sufren empresarios, sufre el campo, y al final todo el mundo se pone en contra del gobierno y el gobierno se va o pierde. Y dan los ejemplos de Viola, de la Rúa y de Macri. ¿Está equivocado? A ver, primer punto, no me gusta hablar de las opiniones del resto, porque Argentina es una democracia y por lo tanto cada uno puede opinar lo que quiera, y aparte nos nutrimos de las opiniones del resto, así que no, o sea, no como para atacar, pero tampoco me gusta personalizar el análisis. Bueno, igualmente, pero voy al punto. Obviamente no le voy a esquivar a todos, marcaste muchos puntos, pero quiero arrancar con una mirada más general. Argentina está cambiando el modelo económico por primera vez después de un fracaso estrepitoso, si querés, de los últimos 80 años. Argentina tenía como principal motor, ¿no? Te estoy hablando para entender dónde estamos, ¿no? No voy a
meterme mucho tiempo ahí, pero sí entender dónde estamos en el transcurso de la historia argentina. Argentina perdió demasiado tiempo cuando apagó el motor de las exportaciones y empezó a prender el motor del gasto público. O sea, y ahí fue un cambio de modelo económico, que el contexto internacional, con la crisis del 30, si querés, de 1930, todo el mundo estaba haciendo absolutamente eso, pero después cuando termina la Segunda Guerra Mundial empiezan a desarmar y todo el mundo vuelve a prender el motor de las exportaciones, y el único que no volvió a prender el motor de las exportaciones fue finalmente Argentina. Y desde ahí Argentina estuvo en un derrotero constante de pelearse contra el mundo, de mirar, de darle la espalda al mundo, que después todas estas ideas se simplifican en el control de precio, el control de importaciones, los controles cambiarios, las retenciones a las exportaciones, aranceles ridículos que hay para no cupos a las importaciones. Todo eso llevó a que finalmente, como no es posible hacer negocios en Argentina, el político lo que hace es dobla la apuesta y dice, bueno, salgamos con más gasto público del problema que nos metió el gasto público. En consecuencia empiezan a tener un proceso de déficit fiscal brutal que te lleva al nivel de endeudamiento y te lleva a la hiperinflación, y ahí o sea, vos querés resumir 80 años en Argentina que independientemente de quién los gobernó, si fueron peronistas, militares o radicales, siempre estuvieron en el mismo modelo económico, no lograban, la única discusión era nada más quién maneja el auto, no el rumbo. Era, no, déjame a mí, no, si querés. Entonces, voy al punto, que esta vez lo que está buscando, en mi entender, ¿no?, el presidente Javier Milei, es justamente cambiar de modelo económico, salir de ese derrotero, y para salir de ese derrotero hay que desarmar todo el modelo. Y no de a poquito, porque de a poquito no te dan los tiempos, se te va la vida directamente, si querés desarmar esto. Porque justamente quienes son beneficiarios de un modelo de tantas regulaciones y controles, también impusieron leyes que te hacen de que sea imposible desarmarlo. Vos podés tener el Ejecutivo, pero no tenés los votos en el Legislativo para cambiar las leyes, para cambiar el modelo económico. Entonces, y resumo, porque esto es de plafón de idea de fondo, ¿no? Entonces vos, para cambiar el modelo económico, vos fíjate que es primero entender el punto, porque si no tenés un buen diagnóstico jamás salís del problema, jamás salís del problema. Para poder dejar de fumar, lo primero que tenés que tener es la convicción de que te hace mal y que te tenés que largar. Si no tenés esa convicción, jamás vas a largar de fumar. Entonces, el problema macroeconómico de Argentina fue un modelo económico de 80 años que lo único que generó fue deuda, pobreza, inflación, y eso creo que no lo podemos discutir. O sea, no entra en debate. No importa quién manejaba el país, siempre era el mismo problema, porque siempre fue el mismo modelo económico, que es lo que se viene a cambiar ahora. Déjame intervenir un cachito. Seguro vos, como economista, leíste el famoso texto de Marcelo Diamant, El péndulo argentino. Sí. Que plantea algo parecido a vos, pero tiene un diagnóstico que tiene diferencias, y que en base a esas diferencias las conclusiones sobre qué hay que hacer cambian. Sí. Y él básicamente lo que planteaba es increíble, porque es un texto escrito en 1983 y describe al kirchnerismo y al macrismo con lujo de señales. Y entonces dice, bueno, primero vienen estos, hay cierta euforia porque amplían el poder adquisitivo del salario, eso genera más consumo, genera un poco de producción, hasta que viene la inflación, empieza la restricción externa y entra en crisis. Uh-huh. Y entonces en ese momento empiezan a hablar los que saben, los ortodoxos, y lo que hacen es un modelo que también entra en crisis, un modelo basado básicamente en la inversión de dinero del exterior, que rápidamente empieza a reclamar sus ganancias y produce una fuga. No, es mucho más complejo, sí, pero es así. Y entonces pasa que a mí me ha pasado que sobre el diagnóstico de estamos estancados, hay que salir de este modelo, hay que cambiarlo, hay algunos que te dicen lo vamos a solucionar con consumo y justicia social. Y vos decís, me parece bárbaro, a ver cómo lo haces. Y cuando ves cómo lo haces, sale como el orto. Y vienen otros que dicen, no, esto lo vamos a conseguir con estímulo a la exportación y estímulo a las inversiones extranjeras. Y vos decís, a ver, o sea, uno por consumo y otro por inversión. Y vos decís, a ver cómo lo haces. Y cuando lo hacen, sale como el orto. Entonces, finalmente, la pregunta ahí es, el cómo lo haces es mucho más importante que la mirada histórica, porque a mí me gustaría que hubiera inversión y me gustaría que hubiera justicia social.
Pero entonces, cuando yo te planteo el debate que hay, tiene que ver con esto último. Ponele que por razones metodológicas yo te acepto lo que vos decís. Perfecto, pasó esto y esto en el país, hay que cambiarlo. Y vos decís, bueno, a ver cómo lo haces. Y entonces escucho que gente que tiene exactamente el mismo diagnóstico dice, lo están haciendo mal. Y entonces esa discusión hoy me resulta mucho más central que la mirada histórica, porque si otra vez lo haces mal, es otra frustración y otra vez. Entonces, donde apuntan todo el tiempo es el manejo del tipo de cambio. Al manejo del tipo de cambio, al manejo del tipo de cambio. Vayamos ahí, dale. Vamos ahí. Bueno, justamente en esta idea de siempre salió mal el intentar salir de este modelo económico, en mi lectura, solo 4 presidentes lo intentaron. Uno fue Frondizi. De hecho, Frondizi también heredó un quilombo macroeconómico de magnitud colosal y también tuvo que, entre otras cosas, unificar el tipo de cambio, liberar los precios, y lo hizo tan bien, o para su época tan bien, de que tuvo un aluvión de inversiones muy importantes. Fueron las primeras grandes inversiones después de los ingleses que tuvo la Argentina, ¿no? Después nuevamente Argentina vuelve al mismo modelo económico, o sea, desarma lo que hace Frondizi, incluso con Ilia, así que calculá de que no es una cuestión nada más que de peronista, incluso los radicales querían volver al mismo modelo. Después viene otra vez el peronismo va a fondo y te mete en la cantidad de controles que te frena la macroeconomía. Y después vuelve el segundo intento fuerte para desarmar este modelo económico fue con Menem, que fue el más exitoso de todos, no hay duda, en su primera presidencia. Después fue el tercer intento, después vuelve el peronismo, vuelve a poner el mismo modelo económico. Después viene Macri, intenta desarmar en la oratoria al menos, porque no se animó a avanzar mucho más que eso. De hecho, tapó todos los problemas con deuda externa y así le fue, hasta que se le acabó el crédito. Y vuelve Alberto Fernández con el mismo modelo económico, porque fíjate, cuando yo te digo control de precios, control de importaciones, controles cambiarios, aumento del gasto público, mucha emisión monetaria, el reviente de las reservas del Banco Central, déficit comercial, déficit externo, déficit energético, vos decís, bueno, listo, me estás describiendo el modelo económico de Alberto Fernández. Y recién te estaba describiendo cómo estaba terminando la segunda presidencia Perón. Es decir, es el mismo modelo económico con absolutamente los mismos resultados que y entonces, ¿por qué estamos siempre chocando con ese modelo? Y un punto no menor, y voy al tipo de cambio, no te preocupes, voy a un punto no menor, que este modelo económico, siglo atrás, 1950, 1970, yo qué sé, algunos países, antes, en los 50, muchos países emergentes hacían este tipo de economía. Después de la caída de Berlín, todo el mundo empieza a dejar de hacer este modelo económico. En este milenio, el único país democrático que ya aplica nuevamente este modelo, que aplicó ese modelo económico que hizo el kirchnerismo, son solo países con dictaduras y regímenes totalitarios. No hay cepo cambiario en países democráticos. Cuando ustedes salen a pasear por el mundo, no tienen cepo, ¿no? Entonces, es decir, solo vas a encontrar cepo en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en China, en Afganistán, manejada por los talibanes, y de repente la única democracia que existe, pero la única democracia que estaba con cepo cambiario, y no de casi una década entera viviendo con cepo cambiario, era Argentina. Bueno, espera. Entonces, evidentemente, ese modelo económico no solo no da resultados, a los tiempos de hoy es completamente anacrónico. Bueno, China es el principal país en términos de habitantes del mundo y es un gran éxito económico en los últimos años. Probablemente el gran éxito económico del mundo es un país con una participación del Estado gigantesca y con cepo. O sea que evidentemente las teorías no abarcan todo. Pero volvamos al punto que estamos planteando. Sí. Vos ves, por lo menos lo que yo veo, que una de las... que más allá de la ideología, yo realmente creo que Milei está desesperado por bajar la inflación para mostrarlo como un rédito político. Y entonces la desesperación por hacerlo rápido ha generado críticas muy fuertes de gente muy importante, que yo, de Cavallo, Cotani, tipo López Murphy, tipo que son, sí, que creen en esto. Y te dicen, en lugar de hacer las reformas que tenés que hacer, pisás el tipo de cambio, te gastás un montón de reservas y eso te va a generar debilidad. Ahora él sale del cepo y lo primero que dice, lo quiero a 1.000 el dólar. O sea, mientras muchos países están devaluando sus monedas, él quiere revaluar, o sea, apreciar el peso
con las consecuencias que no es que describo yo, que uno lo ha visto 20 veces, cuando el peso está, bueno, uno lo ve con el turismo, sale un montón de gente a comprar cosas afuera y viene mucho menos gente a comprar cosas adentro, con lo cual en términos de actividad, o sea, de generación de riqueza, daña a la economía, de capacidad de devolver la deuda que está teniendo, daña a la economía, y ni que hablar de bienestar de la gente. Entonces, explícame eso, la pasión por apreciar el peso. No, pero pará, a ver, acá hay una diferencia fundamental. Ahora el dólar en este momento, o el tipo de cambio, es libre. No lo está pisando el gobierno. El Banco Central, ¿vos cómo podés pisar el dólar, no? Es decir, atrasar el dólar. El populismo cambiario, ¿no? Hacer que la divisa sea barata para que tengas mayor poder de compra y en consecuencia tener a la gente contenta y lograr votos, ¿no? La idea del populismo de base es esa. Es lo que hizo Milei hasta ayer. Pero, a ver, pará, vamos a ver si es lo que hizo Milei. Vos tenés dos grandes maneras de finalmente atrasar el dólar. Una es el reviente de las reservas. Preguntale a Cristina a ver si dejó $1 en el Banco Central para hacer populismo cambiario. De hecho, cualquier argentino sabe que el Banco Central estaba quebrado porque pasó que Cristina reventando las reservas. ¿Este año y medio? Pero si no había reservas, ¿de qué me hablas? Bueno, ¿cómo no hay reservas? Pero a ver, pero cuando Milei llegó, ¿cuánto eran las reservas? Todo argentino sabe que cuando llegó Milei las reservas eran menos 10.000 millones de dólares. Ramiro, y vos me decís que revienta reserva y digo, bueno, a ver, ¿cuántas quedaron? Menos 10.000 millones de dólares. Entonces, si el número es el mismo que cuando llegó, ¿cómo hablamos de que reventaron reservas? Desde el 1 de enero hasta que acudimos al fondo salieron 5.500 millones de reservas del Banco Central. Algunas para pagar importaciones, otras para intervenir en el mercado de cambio para que no se le dispare el dólar. Vamos, de hecho salieron 6.000 millones. ¿Y sabés por qué salieron 6.000? Porque se pagaron 5.000 millones de dólares de deuda externa. Porque el Banco Central compró 23.000 millones de dólares, de los cuales usó 17.000 millones de dólares para pagar deuda externa. Es decir, porque me está chamullando. No, ¿cómo si estoy chamullando? Son números. No, Ramiro. Pero pará, voy al punto del atraso cambiero. Voy al punto del atraso cambiario. Hay un punto que vos marcás que es el momento que el oficialista empieza a chamullar. No, Ramiro, hay un número del Banco Central. No, pará. No me los quieren creer. Hay un punto que es interesante lo que vos planteás, que tiene que ver con cuáles son las consecuencias de atrasar el tipo de cambio. Lo que a mí me parece irrisorio es que vos niegues que el presidente y Toto Caputo hasta ayer pisaron el tipo de cambio porque sabían que si no, a diferencia de lo que siempre dicen, que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, sabían que si no pisaban el tipo de cambio se les disparaba la inflación y es el principal activo político que tienen. No, lo que acá cambió fue tan rápida la mejora macroeconómica. Vos cuando tenés una economía débil, tenés la moneda débil. Cuando tenés una economía sana, también tenés la moneda sana. Acá fue tan fuerte, tan rápido la velocidad en que mejoró la macroeconomía argentina, que obviamente, en consecuencia de lo que te estoy diciendo, si vos tenés una economía sana, rápidamente te mejora también la moneda. Entonces lo que vimos fue una recuperación brutal de la capacidad de compra del peso. Antes el peso no lo querían ni los argentinos para ir a la verdulería. Bueno, ahora de repente tampoco decía que el peso era excremento. Pero entonces, entonces, ¿cuál es el punto? De que la apreciación que vimos no fue populismo demagógico, la apreciación del poder de compra del peso, la recuperación del peso, salir de la ultratumba del peso, que estábamos a la puerta de una hiper, y se recupera el peso. Lo que vos decís, no, porque está haciendo populismo. No, es porque mejoró la macroeconomía y en consecuencia mejoró el tipo de cambio. Pero cierro con esto. ¿Cuántas reservas se hubieran percibido de más de lo que se percibió si el gobierno no resignaba el 20% de lo que se recaudaba por exportaciones? Eso iba al dólar blend, eso bajaba los dólares paralelos, bajaba la brecha, y con lo cual contribuía a controlar la inflación y con lo cual contribuía a que la imagen de Milei fuera mejor. Algunos calculan 1.500 millones de dólares por mes, estamos hablando de 20.000 millones de dólares, más o menos, solamente el dólar blend. Después están las intervenciones en el mercado cotidianas. O sea, eso sí es patinarse reservas. A ver, el mercado estaba desdoblado cuando se llegó, ¿no? O sea, ya estaba desdoblado. De hecho, el blend llegó a estar 50-50 para tener. Sí, 50%. No, está bien, 50. yo lo que te digo no, es que... pará. No es que no se gastaron reservas, se gastaron reservas. Se trabajó para unificarlo lo más rápido posible. Lo más rápido posible, ahora ya tenemos cuánto fue el periodo. El periodo fueron 1 año y 4 meses. Es decir, en ese periodo se buscó reducir el exceso de pesos. Si vos liberabas el tipo de cambio el primer día de gobierno, vos volabas en una hiper. No te estoy diciendo liberar. En consecuencia, se buscó trabajar primero
parar la emisión, equilibrar las cuentas públicas para parar la emisión monetaria. Después, aún cuando vos ya paraste la emisión monetaria, la economía quedó inundada de pesos por el plan Platita, y fíjate que si no quedó inundada, que se tardó 1 año y medio, y recién cuando rebotó la economía, que la demanda de dinero empezó a recuperarse, vos ahí ya pudiste, recién después de ese plazo, podés liberar el tipo de cambio y finalmente que todo el exceso de pesos de la economía no te impacte nuevamente sobre la inflación. Que ir cerrando y me interesa la respuesta a esto. Cuando vos liberás y decís quiero que el dólar vaya a 1000, estás generando, bueno, expectativas, hay que ver si lo lográs o no. Pero si además de eso vos estableces un sistema por el cual ofreces un negocio a gente que está acá o afuera, donde vender dólares es un negocio porque le das cierta garantía en base a la deuda que vos contrajiste, que también es cara, que la usás para frenar cualquier tipo de suba del dólar y al mismo tiempo dar negocios en intereses, en pesos, para que ese tipo tenga ese incentivo, estás interviniendo de manera indirecta o estás generando incentivos para que pase algo que vos querés, que es bajar el dólar. Más allá de que vos digas, bueno, pero son mecanismos de mercado, no, eso se puede discutir, lo que estás generando son incentivos para eso. Entonces, generar incentivos para eso, muchas veces vi en mi vida lo que pasaba con esto que se llama carry trade. Es decir, que finalmente el que se mete porque la limosna es grande, en algún momento sale y te genera un quilombo. Pero además, mientras eso pasa, el dólar está barato y el dólar genera efectos en la sociedad de poca generación de riqueza, de atracción por todo lo que es barato, que es lo que viene de afuera, y de rechazo por todo lo que es caro, que es lo que producimos nosotros. Sí. Entonces, todo eso junto, no es que el dólar... Uno puede pensar, viste, conceptualmente la categoría dólar libre, dólar de mercado, dólar intervenido, qué sé yo, que las trampas que se pueden hacer y qué es libre, qué no, todo eso entra dentro de una discusión casi conceptual. Pero sí me parece que el gobierno, insistiendo con el dólar barato, repite historias que no son nuevas. Cristina lo tuvo antes del 2014, Macri lo tuvo antes del 2017, la dictadura lo tuvo todo el tiempo, pero que termina, la década del 90 la convertibilidad fue lo mismo. Entonces, es lógica la preocupación de otra vez están pidiendo guita, en realidad que lo que hay de fondo es piden guita para ganar las elecciones. ¿Entendés? Eso es lo que hay de fondo de la crítica. Nuevamente, el dólar en este momento no se está haciendo nada del Estado para atrasar el dólar en el sentido de demagógicamente hablando. No se están reventando reservas a lo Cristina, tampoco se está tomando deuda externa como hacía Macri, en el sentido que él tomaba 30.000 millones de dólares por año y lo volcaba en el mercado cambiario y eso te tiraba el tipo de cambio para abajo. Pero Ramiro, ¿no? Si no hubiese una relación entre nueva deuda y el tipo de cambio, ¿para qué salimos desesperados a pedir un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional? Justamente para respaldar el peso. Para respaldar el peso en el sentido de que, como no había reservas, y por eso te digo que no se comieron reservas o no se comían reservas para defender el tipo de cambio, porque no había directamente, es recapitalizar el Banco Central para poder liberar el mercado cambiario y después, y que te crean ahora la promesa de, miren que a 1.400 empiezo a vender, ahora le cree porque tienen plata para hacerlo. Si antes te decía, libera el mercado cambiario y te ponía un precio, imagínate, miren que yo voy a vender a 1.400, ¿qué vas a vender si no tenés nada vos para vender? En consecuencia, ahora sí la amenaza es explícita. Pero voy a un punto no menor. Realmente es histórico lo que está sucediendo en Argentina en el sentido de que el tipo de cambio por primera vez es libre. Esta vez, por ejemplo, los últimos 4 días desde que el nuevo esquema cambiario, no tenés al Banco Central vendiendo reservas en el mercado cambiario, no tenés al Tesoro Nacional vendiendo reservas, porque vos tenés dos canales para vender dólares. Uno puede ser las reservas del Banco Central, otra vez tomar deuda pública y como hacía Macri y tirar igualmente dólares al mercado. Hoy todos los dólares que están en el mercado son del sector privado y toda la demanda es del sector privado. En consecuencia, estos 1.000 pesos o 1.100 que está hoy el precio que cerró ayer es directamente toda su operación en el sector privado. Entonces cuando ustedes me dicen, no, porque Milei está buscando o el gobierno está buscando atrasar el dólar, si fueron todas operaciones en el sector privado, todas, no está nadie vendiendo, no está el sector público en el mercado cambiario. Entonces, no, pero entonces el carry trade, ¿no? El carry trade es un gran nombre para otra nueva mito que se empiezan a crear entre los argentinos, así como la inflación multicausal y después No, la inflación multicausal está avalada por el presidente.
Pero cachito. Está claro bueno, eso. O sea, voy al punto, si mira, no hubiera trazado el tipo de cambio. En la nominalidad. O sea, está clarísimo que es en la multicausal. O sea, tiene un fenómeno, tiene una cuestión monetaria, de mínima, tiene una cuestión monetaria, de emisión y vinculada con el tipo de cambio. O sea que de mínima tiene dos causas. De mínima. Arrancando por ahí. Validado por el presidente Milei. Nos fuimos 4 minutos de tiempo. Tenés 1 minuto y medio para cerrar vos. Chamullá más aún de lo que has chamullado. No, realmente para mí lo que está viviendo hoy la Argentina en el manejo del Banco Central es un cambio institucional muy importante, en el sentido de que el Banco Central ahora deja el tipo de cambio libre, y si deja el tipo de cambio libre, la macroeconomía, ese miedo que nos quedó a todos los argentinos de que se va a atrasar el dólar, de que no va a reflejar el valor de la productividad finalmente, no va a suceder. No va a suceder porque siempre que se atrasó el dólar, siempre estaba el político atrás atrasándolo. Yo en esta veo oportunidad el tipo de cambio es libre, entonces yo veo que ir a París el miedo es más no barato que tiene ir a que Mar del pasar. Plata, digo, bueno, vamos porque es la última. Después estalla. O sea, Ramiro, veces. en esa tenés que reconocer, Ernesto, que algo raro hay. O sea, vos no ves nada, o sea, centrate en ese punto nada más. ¿Vos no ves raro que de verdad sea más barato viajar al exterior a lugares lindos y caros que irse a Calamuchita? No lo ves raro eso. No lo veo raro que el argentino tenga posibilidad de salir al exterior, es lo más normal. No me corras con eso. Pero es lo más obvio normal que a mí me mundo. parece bien que el argentino puede viajar al exterior. Lo que te estoy diciendo es, si vos generás las condiciones para que sea mucho más barato viajar al exterior que viajar dentro de la Argentina, no está pasando algo raro con la economía. Cierro con esto. La mejora en el modelo macroeconómico, o en la macroeconomía, si querés, permitió una recuperación notable del poder de la moneda y del poder de compra del argentino, a punto tal que hace 1 año y medio atrás, si cobraba el asalariado registrado, se iba a una cueva, más de $400 no sacaba. Ahora el asalariado registrado cobra por home banking y compra ahora por home banking directamente dólares, va a comprar más o menos $1.100. Ese salario que es $1.100, que parece un incremento notable, es el mismo salario que tiene un chileno o un uruguayo. O sea, ¿por qué no tenemos que bajar la vara nosotros y tener que compararnos por debajo de...? ¿Vos sabés cuál es la diferencia profunda de verdad entre Diego y yo? A ver. Yo te voy a decir porque es muy importante, sobre todo en este momento. Que si nosotros seguimos charlando, va por fuera mi horario. Yo 11:30 te quedo. Como él viene después, a él le da lo mismo. Claro, con vos. a mí literalmente me chupa huevo y me parece que está bueno seguir y él se tiene que ir. 8 menos cuarto, no fui ni a mear. O sea que usted siga charlando, pero yo me voy a mear. Hay tiempo para hablar. Gracias, Ramiro. Por favor, saludos. Radioconvoz.com